Hermanos, Dios les bendiga en esta tarde. Que la paz y gracia del Señor esté sobre la vida de cada uno de ustedes. Pensando, ¿no?, en todo este tiempo que no nos estamos congregando, que no estamos juntándonos, unánimes, ¿no?, como enseña la palabra, el hecho de no poder participar de la cena del Señor juntos, ¿no?, recordando lo que el Señor hizo por nosotros, el hecho también de no poder adorarle, ¿no?, al Señor, meditando en las Escrituras en este tiempo. He visto que el Señor puede estar haciéndonos pasar por una disciplina a la iglesia, a cada uno de nosotros, ¿no? Porque sabemos que la iglesia la componemos nosotros, sino no la estructura en sí. Entonces, hoy por varios pasajes de la Biblia quiero compartirles y que podamos ver esta verdad bíblica de la disciplina del Señor hacia su pueblo y poder meditar en ella y poder retomar de nuevo y volvernos a Cristo, ¿no?, como Él verdaderamente quiere. La iglesia en general perdió el foco en sí. ¿Qué quiere decir esto, que perdió el foco? Ya prácticamente los miembros que componen la iglesia están yendo a la iglesia a satisfacer sus propios deseos. Hoy en día se escucha de hermanos que te dicen, hoy la iglesia, las canciones no me gustaron, hoy la prédica fue muy larga, hoy la prédica fue muy corta, hoy la oración se extendió, el culto se extendió más tarde, y siempre empezamos a fijar, el hombre se empieza a fijar si le agradó o no le agradó el servicio, tanto de los domingos o de los miércoles, ¿no?, o así en cualquier otro lugar, los días que sea. Ya pasó a ser el centro no ser Dios, sino el centro uno mismo. ¿A qué me lleva esto a pensar? Hoy Dios está permitiendo esto para que podamos meditar y ver qué clase de adoración estábamos presentándole a Dios, qué clase de adoración le estábamos dando a Dios. Si nuestra motivación, el ir a la iglesia o ser parte del cuerpo de Cristo, era satisfacernos nosotros mismos o adorar al único Dios verdadero, ¿no?, el Dios de las Escrituras. Esta idea de que Dios puede estar disciplinando, ¿no?, a su iglesia hoy, está basada en varias historias de la Biblia, que se ve cómo Dios disciplina o aún así castiga a aquellos que no lo adoran correctamente. Vamos a ir viendo ahora en 2 de Samuel, capítulo 6, versos 6 y 7. Esta historia es muy conocida, ustedes seguramente ya la han leído, pero quería refrescar un poco, ¿no?, la memoria. Dice así: cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Acá vemos, pongamos nosotros, ¿no?, a pensar un poco, ¿estuvo mal lo que él hizo? Lógicamente entre nosotros no, porque se estaba por caer el arca. Si el arca se caía, obviamente tal vez se iba a romper o algo por el estilo. Y él lo estaba sosteniendo, estaba haciendo visiblemente, haciendo un acto bueno. Yo me ponía a pensar, tal vez yo también haría lo mismo. Si veo que se está cayendo algo, lo voy a agarrar porque se puede llegar a romper, es algo lógico. Pero el verso 7 nos dice que por eso que hizo, el furor de Jehová se encendió contra Usa. ¿Por qué? En Números 4:15, Dios había dado una orden de que eso no lo podían hacer.
que ellos no podían tocar, eran levitas, ellos no podían tocar el arca, solamente los sacerdotes. Entonces, ahí vemos por qué Dios disciplina a este hombre. ¿Qué pasó? Se llevó él por algo que él consideraba que iba a estar bien hacerlo, pero no era lo que Dios verdaderamente quería que él haga. Hay otra historia, Samuel 13, 8 al 10, otra historia que también la conoce. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel le había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Verso 9. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció él holocausto. Acá vemos algo, y es el verso que decía anteriormente, ¿no? En 1 Samuel 18, Dios da la orden que eso solamente lo podía hacer un sacerdote, ¿no? Y acá vemos que Saúl también estaba en aprieto y tenía que ofrecerle para tener la aprobación de Dios. Y yo pensaba en eso, tampoco estaba mal. Él estaba en aprieto, está bien. Toda la historia viene contando de que Saúl viene desobedeciendo, haciendo las cosas a media, Dios le pide que haga algo y lo hacía a media. Ahora vemos, y en este caso yo en lo personal consideraba que no estaba mal. ¿Por qué? Estaban aprietos, necesitaba tener la bendición de Dios y que no mejor ofrecerle sacrificio. Pero ¿qué pasó? Nuevamente desobedeció. ¿Por qué? Él tenía que esperar que llegue. Si no llegaba a los 7 días y llegaba al 8º día o más tarde, él tenía que esperar. No se tenía que manejar él según lo que él consideraba que era lo correcto. El verso 13 también, ¿no? Dice, ahí afirma de que él había desobedecido el mandamiento de Jehová. Estas dos historias tomé, ¿no? En base a las escrituras, pero a lo largo de toda la escritura vemos que el pueblo de Dios siempre se iba tras los ídolos o hacía algo que a Dios no le agradaba. ¿Y qué pasaba? Y Dios los disciplinaba. Hubo casos que perdieron el templo. Entonces vemos que hay una adoración hacia Dios y tiene que ser una adoración correcta. Hoy por medio de este mensaje, ¿no? De esta palabra, quiero ver que he anotado varios puntos por los que hoy el pueblo de Dios puede estar pasando por esta situación. ¿Por qué el pueblo de Dios, mejor dicho, no puede estar pasando esta situación de caer en una adoración falsa a Dios? Yo había anotado dos. Uno de ellos es, el pueblo de Dios se está formando un Dios a su propia imagen. Vemos ahí en Éxodo 32 cuando Moisés va al monte, ¿no? Y vemos que abajo el pueblo de Dios se formó un becerro y ellos dijeron, bueno, este fue el Dios que nos liberó de Egipto. Entonces ahí notamos, ¿no? Y hoy también puede estar sucediéndonos a nosotros mismos, formándonos un Dios a nuestra imagen, a lo que nosotros pensamos que puede ser Dios. ¿Qué quiere decir esto? Tal vez por costumbres eclesiásticas, ¿no? O por enseñanzas eclesiásticas fijas, adoctrinadamente, ¿no? Nos han hecho formar un Dios erróneo, un Dios que no es el Dios que muestra las Escrituras. Entonces, caemos ¿en qué? En idolatría, en adorar los domingos, ir a la iglesia, cuando estábamos yendo, y adorar a un Dios que en realidad no es el Dios de las Escrituras. Es un Dios que nos fuimos formando según el conocimiento, según lo que nosotros pensábamos que es Dios, y a eso vamos a adorar. Un ejemplo, vamos a adorar a un Dios que siempre nos quiere bendecir. Entonces, vamos a la iglesia y esperamos eso, la bendición constantemente de Dios.
o todos los días de nuestra vida nos basamos en que Dios nos tiene que estar bendiciendo. Entonces, al crearnos ese Dios nunca podemos pasar una situación difícil. ¿Por qué? Porque Dios siempre nos está bendiciendo. Eso es crear un Dios que no es el Dios de la Biblia. Sí sabemos que Dios va a bendecir a sus hijos, pero sí también sabemos que Dios va a permitir que sus hijos pasen pruebas y situaciones difíciles. Porque eso es lo que la Biblia enseña acerca de Dios. Entonces, uno de los problemas que nos puede estar trayendo el caer en una adoración falsa es hacernos un Dios que no es el Dios de las Escrituras, imaginarnos un Dios que no es el Dios de las Escrituras. Y segundo, el segundo punto es no conocer al Dios de las Escrituras. Hay un versículo que a mí en mi vida me golpeó muy fuerte, que es en Oseas 4, creo que el verso 6, dice, dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Yo cuando escuchaba eso, no hay otra cosa que el pueblo haya perecido, ¿no? Haya caído, haya, ¿cómo se puede decir? Haya fracasado por otra cosa, sino porque no tenía conocimiento del Dios verdadero. Esto me hace a mí pensar exactamente eso. ¿Por qué adoramos a otro Dios o nos formamos otro Dios? Por eso, porque no conocemos al Dios verdadero de las Escrituras. Es como que uno lleva al otro. Entonces meditaba en esto, ¿no? Y tal vez Dios está permitiendo estas situaciones para que lo conozcamos a Él verdaderamente. Hoy, hermano, creo positivamente que de 24 horas tenemos, 24 horas que estamos dentro de nuestras casas, podemos estar separando un tiempo para dedicarle al conocimiento de las Escrituras, al conocimiento de Dios por medio de las Escrituras. Entonces me llevaba a meditar y decir, Dios lo puede está permitiendo esto, ¿para qué? Para formar a su pueblo, para que el día que vuelva, ¿no?, a su pueblo, a la iglesia, lo haga correctamente y no adore a otro Dios imaginario, no adore a otro Dios como cree uno que debe de adorarlo, sino como Él pide en la Escritura. Pero pensando en esto, sé, y las Escrituras nos enseñan que hay esperanza. Sabemos que podemos volver en arrepentimiento a Dios. Hoy, que podamos recapacitar en esto, hermanos, yo sinceramente los animo de todo corazón a que pueda ver eso, examinar qué clase de Dios está adorando usted. Si está adorando el Dios de las Escrituras o está adorando a un Dios que se imaginó, que siguió una tradición eclesiástica, porque mayormente es eso, nos formamos a un Dios, en base a lo que nos van diciendo. Y nunca nos ponemos a investigar si es verdad, si es el Dios de las Escrituras. Hoy quería decirle o compartirle 3 puntos para que puedan ir trabajando, ¿no?, en sus casas, y sé que nos va a ayudar en nuestra vida espiritual, nos va a ayudar para cuando volvamos a la iglesia. ¿Para qué? Para adorarle correctamente como Dios quiere que lo adore. Uno de los puntos es invertir tiempo en orar, en el estudio de la palabra. Invertir tiempo en el estudio de la palabra de Dios. Es muy importante. Deuteronomio 6:6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. La palabra de Dios debe estar en todo momento, al acostarnos y al levantarnos. Acá lo está diciendo en la casa, se lo repetirás a tus hijos. Entonces hoy en nuestra casa, al estudiar las Escrituras, pueden buscar, hay planes de lectura, hermanos, hay líderes que pueden ayudar. ¿Qué libro de la Biblia, ¿no? ¿Qué libro de la Biblia puedo comenzar a leer, a estudiar, a meditarlo, a pasar
tiempo en un libro, viendo cómo es, viendo el carácter de Dios, qué es lo que Dios requiere de su pueblo. Pasar tiempo, separarse una hora y media, meditando en la palabra de Dios, con la familia. Segundo punto, orar, que esté la oración, en la oración correcta, la oración, los salmos son completamente oraciones hacia Dios. Entonces ahí ya hay un segundo punto que se puede ir haciendo para adorar correctamente al Señor en nuestras casas, orar. Hay un autor Brox, si no mal recuerdo, dice, la familia, si no hay oración en la familia, es como que la casa esté sin techo. Entonces está expuesta a cualquier tormenta. ¿Qué quiere decir eso, hermano? La oración tiene que ser algo fundamental. ¿Y cómo debe ser esa oración? Esa oración debe ser conforme a la palabra, conforme a lo que la palabra nos enseña a través de la oración. Jesús muchas veces enfatiza que debemos de orar, dedicarle ese tiempo de oración para fortalecernos, para el día de mañana ver vengan las pruebas, poder estar fuertes, ¿no? El primero era en su palabra, conociéndolo para ver las promesas que tiene para nosotros. Segundo, en oración, para fortalecernos también por medio de la oración. Y el punto 3, es cantando salmos y himnos, como lo declara ahí en Efesios, ¿no? Cantar salmos y himnos. Ahí el Salmo 118:15 está afirmando que en la casa de los justos hay alabanzas. Y cuando nos ponemos a pensar, él dice hay, no que debería haber. Entonces es otro punto que tenemos que tener en cuenta en nuestros hogares. Debemos de cantar salmos y himnos. ¿Por qué enfatizamos hoy día en la iglesia salmos y himnos? Primeramente, los salmos están compuestos por alabanzas directamente hacia Dios, exaltando el nombre de Dios. Y si a nosotros nos acostumbramos a hacerlo de esta manera, cantándole salmos, cantándole himnos, vamos a ir formándonos verdaderamente al Dios que está en las Escrituras. Cuando habla de himnos, son himnos que sabemos que mayormente todos los himnos están basados en las Escrituras, no en sentimientos del autor o lo que el autor piensa acerca de Dios, sino lo que las Biblias revelan acerca de Dios. Por eso hoy día enfatizamos en estos puntos, tanto en los salmos como en los himnos. Hoy día hay cantantes que se están haciendo canciones con sus propias experiencias con Dios, y sinceramente no necesitamos eso nosotros. Necesitamos cantar correctamente como la palabra de Dios lo dice, que lo hagamos. Terminando, ¿no? Concluyendo con este mensaje, había notado, si nuestra vida como creyente deben ir perfeccionándose en nuestras casas. Si nosotros que componemos la iglesia, en nuestros hogares empezamos a dedicar una adoración correcta a Dios, el día cuando volvamos a la iglesia vamos a hacerlo de la misma manera, hermano. Por eso hoy quiero animarlo a que puedan a separarse ese tiempo de adoración a Dios en familia correcta. ¿Para qué? Para cuando volvamos, hermanos, lo hagamos como verdaderamente Dios quiere ser adorado. No, vuelvo a repetir y soy insistente en esto, no como nosotros pensamos que Dios debe ser adorado, sino como Dios quiere que Él sea adorado por medio de la palabra. No como, yo pienso que debe ser así. No, tengamos mucho cuidado, hermanos. Pablo a los Corintios los exhorta mucho en cuanto al cuidado de la iglesia, de ser prudente, cómo manejarse en la iglesia. De la misma manera hoy, hermano,
Empecemos a adorar en nuestra casa correctamente para poder adorar a Dios en la iglesia correctamente. Así que, hermanos, los animo en que la paz y gracia del Señor esté sobre sus vidas.